Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2025. Luis Caputo aseguró que no hay incertidumbre por la suba del dólar, aunque podría haber aumentos por la variación. El gabinete económico del gobierno de Javier Milei cerró julio tratando de llevar calma a pesar de los aumentos de las últimas semanas en el tipo de cambio. Desde el gobierno, tanto el ministro de Economía Luis Caputo como el presidente del Banco Central Santiago Bausili dieron explicaciones mediáticas sobre los factores detrás de ese comportamiento, en un contexto de transición de régimen monetario, reorganización del mercado y movimientos típicos de fin de mes. En una presentación en el streaming oficialista Carajo, Caputo aseguró que la reciente suba del dólar no sorprendió al equipo económico. Nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado, afirmó durante una entrevista conjunta. Para el ministro, la causa principal fue la incertidumbre política. Para muchos, ante la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, explicó. Más tarde, ambos funcionarios se sumaron a otra nota que estaba brindando Javier Milei en el streaming de Alejandro Fantino. Más allá de las explicaciones del ministro, algunos supermercados ya avisaron que empezaron a recibir las listas de precios de las empresas de alimentos con subas de hasta 5%, por lo que se espera que en agosto ese aumento de precios se empiece a ver reflejado en las góndolas. Esto explicaba Luis Caputo. Por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1400, volvió a bajar a 1100. Y ahora, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Pero acá lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Cristina Kirchner respondió a la acusación de Javier Milei por la subida del dólar, con duras críticas al presidente, que responsabilizó a la oposición y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la escalada del dólar, que alcanzó los 1.380 pesos en la última semana de julio. La exmandataria acusó al libertario de ser un adminículo de Estados Unidos y del poder económico, y le respondió por haber responsabilizado a su vice, Victoria Villarruel, y al kirchnerismo por la corrida cambiaria. ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan? La boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ironizó Kirchner. Señaló que el gobierno pagó tasas del 65% sin lograr renovar vencimientos en pesos, mientras salarios, jubilaciones y actividad económica siguen en caída. Cuestionó que, pese al respaldo del FMI con $2.000 millones, la divisa estadounidense siguió subiendo en su cotización y el Banco Central debió aumentar encajes bancarios. Ni reservas, ni inversión, ni consumo. El problema sigue siendo la falta de dólares, definió la expresidenta. También cruzó a Milei por sus dichos sobre Villarruel, a quien llamó la amiga de Videla, y lo acusó de cobarde por responsabilizarla junto a la oposición. Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta afirmó que el verdadero plan lo tienen el poder económico y las fuerzas del norte. Te usan como títere y me proscribieron para poder saquear al país. Finalmente, le advirtió, cuando no les sirvas más, te van a tirar al basurero de la historia. Y cerró con una ironía sobre su posible reelección. Algunos adminículos se usan una sola vez y luego se tiran, afirmó. Continúa la investigación por el accidente en Miami en el que murió la nieta de Cris Morena. 4 días después de la muerte de Mila Yankelevich, de 7 años y nieta de Cris Morena, en un choque entre un velero y una barcaza en la Biscayne Bay, que generó conmoción en la Argentina y en la comunidad local. La Guardia Costera reveló nuevos detalles de la investigación. La agencia, que tiene responsabilidad en el control de esa zona de acceso restringido por no estar en mar abierto, realizó pruebas de alcohol y tóxicos a la tripulación del remolcador, la barcaza y a la instructora del velero,
y todos dieron negativos. También anticipó que investigará si la tripulación del remolcador tenía las licencias adecuadas para navegar. Los investigadores del sector Miami de la Guardia Costera están solicitando al público toda la información y las imágenes disponibles sobre la colisión cerca de la isla Hibiscus, publicó el jueves la agencia mediante un comunicado. Por el accidente fallecieron Mila Yankelevich y Erin Cao An, chilena y de padres coreanos. Otras 2 niñas están internadas. Una de ellas es Arielle Buchmann, de 11 años, con familia argentina. La instructora y otra niña de 12 años que sobrevivieron al hundimiento del velero están fuera de peligro y no fue necesario hospitalizarlas. Las autoridades no revelaron sus identidades por tratarse de un caso sensible que ha generado conmoción en la comunidad de Miami. Cris Morena y su exesposo Gustavo Yankelevich, abuelos de Mila, están en Miami para acompañar a su hijo Tomás y a su esposa, la actriz Sofía Reca. La familia Yankelevich mantuvo contacto con las autoridades consulares argentinas en Miami, quienes les ofrecieron asistencia para cualquier eventual trámite. Hay al menos un muerto y 5 personas desaparecidas tras un derrumbe en una mina de cobre en Chile. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó el viernes que el siniestro se habría producido el jueves por la tarde en el Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, debido a un derrumbe ocasionado por un sismo en el sector de la comuna Machalí, a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile. Al menos una persona murió y otras 5 permanecen desaparecidas. Según se informó, 9 trabajadores resultaron heridos tras el siniestro, pero se encuentran fuera de peligro. Las autoridades investigan si el temblor fue provocado por un sismo natural que sacudió la región en la tarde del jueves o si habría sido causado por las actividades en el interior de la mina. La minera estatal Codelco confirmó el fallecido, identificado como Paulo Marín Tapia. Tras la emergencia, equipos de búsqueda y rescate fueron activados, pero aún no han logrado alcanzar el lugar específico del derrumbe debido a las difíciles condiciones en el terreno. Esto dijo la vocera del gobierno chileno, Camila Vallejo. También queremos señalar que desde la coordinación de ayer ya podemos confirmar que tenemos presente la Dirección del Trabajo en la zona, también a nuestra Seremi de Salud, porque hay inspecciones y fiscalizaciones y monitoreos que les corresponden también al Ejecutivo, y por cierto, una labor que es fundamental, que es la de Cernageomin, que es la institucionalidad que investiga estos asuntos, es la institucionalidad especializada a propósito de la pregunta que todos se hacen sobre la causa de este evento. Flojo arranque de Colapinto en Hungría. En su 8ª escala este año con Alpine, Franco Colapinto terminó 18º en la práctica 1 y finalizó 20º en la segunda, con miras al Gran Premio de Hungría de este domingo. Transcurridas 14 fechas, la temporada es encabezada por Oscar Piastri, con McLaren, seguido a 16 puntos por Lando Norris, su compañero en la escudería de Woking. El sábado a las 7:30 será el último entrenamiento en el circuito de Budapest, mientras que la clasificación se disputará desde las 11. Estamos muy lejos en general y es un poco difícil entender el porqué, mencionó Colapinto, que sigue sin encontrar respuestas de parte de sus ingenieros. La carrera será este domingo, desde las 10 de la mañana. El auto en ritmo de carrera se siente mal, es como que todos los problemas que tenemos en una vuelta se exagera mucho más y se hace mucho más grande, así que no me sentí bien, pero sí que estábamos más competitivos. En carrera estábamos más competitivos, obviamente que igualmente no es lo ideal acá, hay que clasificar adelante si no es muy difícil, así que nada, a trabajar para mañana e intentar volver más fuertes. El fútbol local se pone al día con la Copa Argentina. El fin de semana no habrá acción por el torneo Clausura. Sin embargo, varios equipos tendrán por delante partidos eliminatorios correspondientes a la Copa Argentina. Por los octavos de final, San Lorenzo y Tigres se estarán enfrentando a las 4:15 del sábado, en la cancha de Deportivo Morón. A las 9:10 en Santiago del Estero, River y San Martín de Tucumán estarán recuperando el partido por los 16avos, que por la participación del Millonario en el Mundial de Clubes se había postergado. El ganador se enfrentará a Unión de Santa Fe en los octavos de final. El domingo, a las 16, Racing y Deportivo Riestra tendrán su encuentro por octavos de final en la cancha de Lanús. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.